Porque por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Este es uno de los pasajes que quedan anclados detrás de toda la lista que da el autor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 11. Hablando de hombres y mujeres de fe, llega y comienza al final, porque el tiempo dice que ya no le alcanza, y comienza a disparar ideas de personajes que son conocidos como héroes elocuentes de la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 33. Ciertamente, aunque todas las historias de la Biblia son maravillosas, nunca he visto una vida tan consistente y devota de un personaje al que el autor del libro de Hebreos se refería aquí, hablando del Antiguo Testamento. Si usted ve esa reflexión que dice tapando boca de leones, no se refiere a Sansón, no, Sansón mató leones, sino se refiere a Daniel. Creo que muchas veces hemos escuchado sobre Daniel y sobre cada una de las historias que impactan nuestra vida. Y definitivamente Daniel es un personaje interesante que puede hacer a nosotros ver una porción de lo que en su vida quisiéramos reflejar nosotros como siervos y siervas de Dios. La meditación de esta noche tiene por título, mis amados amigos y hermanos, Hallado. Acompáñenme al libro de Daniel para que usted y yo podamos hacer una observancia de algunos de los parámetros que están dentro de esta historia en el libro de Daniel, antes de que hablemos de la historia de Daniel en el foso de los leones. Sin lugar a duda, Daniel va a experimentar en el relato en el que nosotros vamos a leer algunas de las circunstancias más complejas. ¿Se acuerda lo que el hermano Walter dijo hace pocos minutos? De que Jesucristo en ese momento en la cruz recibió el pecado del mundo sin haber sido pecador. O sea, él era inocente y fue sentenciado como si fuera culpable. Pues en la vida de Daniel también vamos a tener ese claro ejemplo de que en él se le quiso inculpar ante su inocencia como la culpabilidad de algo. Y no habiendo de dónde, hicieron mil y un maneras para poder culparle. Claramente en nuestra vida así pasa, ¿verdad, hermanos? A veces usted y yo tratamos de vivir la vida lo más honesta, lo más sincera que podemos, y no va a haber quién esté en nuestra vida a que nosotros no le agrademos por ser cristianos, por ser tan santurrones como dicen algunos, o por comportarnos mejor. Va a haber quién se va a burlar de nosotros, va a haber quién va a querer ponernos un hincapié para que caigamos. Y cuando usted se da cuenta, a veces usted dice, bueno, yo creo que hasta la vida se me vino encima, todo está en contra mía, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, estoy tratando de hacer todo mejor, pero aún así las cosas no me salen bien. No me salen bien. ¿Por qué cuando más me esfuerzo todo se confabula en mi contra? Bueno, porque la vida, número uno, es así. Y número dos, porque de alrededor de nosotros hay un mundo espiritual que no observamos, que sí estamos siendo nosotros, siendo el margen o el punto de vista de todos ellos, y en la observancia de ellos está lo que nosotros hacemos. Cuando Jesús decía que hacen fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, no es broma, ni es una alegoría simbólica. Es algo que actúa y sucede. Somos los actores de esta magnífica obra. Y adivinen qué, hay millares de ángeles como de demonios que están observando y viendo qué es lo que vamos a hacer. Cuando usted ve la figura de Daniel, hay cosas que decir realmente. Y lo primero sería hablar de Daniel, capítulo 1, versículo 18, rápidamente. Vamos a ver Daniel introducido a una tierra Babilonia en el año aproximadamente, pero en el segundo exilio aproximadamente, que se dio a destruir por causa de Nabucodonosor y Babilonia a Israel, a Jerusalén más propiamente. Cuando trajeron esclavos a todos aquellos que habían tomado del pueblo, porque primero se recuerden que llevaron lo más importante, después llevaron una gran porción del pueblo, y por último nada más llegaron a devastar y a traer lo que sobrara. 3 invasiones de parte de Babilonia. Y en esa segunda o primera, posiblemente en la que Daniel estuviera, fue tomado como un siervo de Nabucodonosor.
Para que ustedes entiendan, a Daniel se le convirtió en eunuco porque esa era la forma de producir sus siervos. A él, a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. Fueron elegidos entre todos porque eran los mejores en su capacidad intelectual. Y eso no les valió por bueno, les valió más bien para ser abusados, para ser sometidos y para hacer de ellos un bien común al rey. Cuando usted piensa eso, la historia de Daniel empieza desde muy joven, triste. Pero aún con todo el exilio babilónico, aún con toda la agresión en su cuerpo y aún con todas las limitantes y el sufrimiento de estar lejos de casa, un joven, dice en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando usted ve esa determinación de un joven, y lo pongo desde este parámetro porque en el foso de los leones vamos a tener a un anciano. No hubo variante en su actitud. Daniel no cambió. Desde acá, desde muy joven, él no se quería contaminar. Aún viviendo en Babilonia, no se quería contaminar de las cosas. Y a veces en nuestra vida, hermanos, rápidamente usted llega y se va a una casa extraña, a un lugar diferente, y ahí hay un cierto tipo de forma de ser, y ya usted llega y cambia su mentalidad, camina diferente, habla diferente, se transforma. Nos moldeamos a veces donde nos metemos. Ya viene que Daniel no permitía que esto sucediera en él. Siendo joven, inexperto, era devoto y entregado. No solo eso, sino que también tenemos, cuando usted va a Daniel capítulo 5, para entender un poco de lo que está sucediendo antes de que lleguemos a ese foso de los leones, acaba de suceder algo. Daniel ya había sido olvidado desde que Nabucodonosor se volvió un ser con un problema, que se creyó animal, lo que narra en el capítulo 4 de Daniel. Daniel posiblemente fue quedando al exilio poco a poco, y Belsasar, quien asumió un poco tiempo después el reinado de Babilonia, tenía un sistema muy diferente. Después de haberse hecho una semejante fiesta, no muy pequeña, donde agarró incluso las copas y las tazas y las cosas que eran santas de Dios para hacerlas en su ultrajo, recibió un susto. Y de lo cual entonces, por consejo de su madre, tuvo que traer a un hombre sabio, un viejo ya, que era reconocido en los tiempos de Nabucodonosor por estar al lado de los dioses, Daniel. Entonces finaliza esa historia en el versículo 29 diciéndonos esto. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a ponerle en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reinado siendo de 62. A grosso modo, los teólogos nos ayudan a entender de que Daniel podía andar por aproximadamente en este periodo de tiempo por 80 años. Poco más. Pero lo que tenemos ahora es un Daniel de avanzada edad que aún viene e interpreta una situación elemental y ahora se coloca en un punto en el que otra vez es engrandecido, pero Daniel no dejaba que esto a él lo superara. El engrandecer, el darle mucho oro, demasiado, para él no era una propiedad de importancia. Vean ustedes que inmediatamente el reino es caído en manos de otro imperio, el imperio medo-persa. Y para los que saben un poco de historia, el imperio medo-persa fue un imperio bastante salvaje, porque los persas no eran como los babilonios. Los persas llegaron a dominar mucho, los medos persas, porque se juntaron los medos y los persas, pero los persas fueron más grandes en fuerza. Y se juntaron y llegaron a dominar una gran parte del mundo. El único que los bajó de ese nivel fue Carlos Magno. Imagínense ustedes, el emperador que más devastó el mundo en fracción de momentos. Uno de los mejores estrategas hasta aún hoy en día. Pero le duró muy poco. En 10 años murió. Los medos se hicieron con bastante. Y dice que el hijo de los reyes de los medos, o sea, Darío,
absorbió el imperio de Babilonia. Y a continuación vea lo que sucede. Versículo 1 del capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Cuando usted y yo vemos esa parte, mis hermanos, vemos que el rey Darío no se quería poner en problemas. Eligió dentro del mismo imperio babilonio, y adivinen quién venía entre esa colada. Nuestro amigo Daniel. Eligió entre todos esos a 120. Yo quiero que ustedes entiendan ese número. Es un número grande, 120. Para él no preocuparse por el rey. ¿Y por qué coloco esto? Porque cuando usted y yo vemos eso y comenzamos a interiorizar, ya con la idea de un Daniel desde muy joven a esta avanzada edad, nunca varió su forma de ser. Siempre fue constante, siempre fue un hombre obediente, primero a la ley divina de Dios antes que a la ley humana. Nunca fue irrespetuoso con sus reyes, nunca hizo nada malo para alguien más, según lo que la Biblia nos coloca claramente en su integridad. Pero así, la persona que estuviera al frente fuera un rey, Daniel no dejaría de hacer lo que es correcto. ¿Se acuerdan en el capítulo 2, revelando un sueño a Nabucodonosor? El sueño que le iba a decir a Nabucodonosor tal vez no era tan agradable. ¿Recuerdan en el capítulo 4 cuando Nabucodonosor lo volvió a llamar y tenía que decirle que iba a ser víctima de un suceso divino por causa de su egocentrismo? Iba a padecer de licantropía, o sea, se iba a volver con la mentalidad de un animal. Y no era que algo que le agradara a Daniel. Incluso a Belsasar acaba hace poco de decirle que lo que decía en la pared era Mené, Mené, Tekel, Tuparsin. O sea, ha sido pesado, evaluado y ha sido hallado falso. Daniel no le temblaba, hermanos, para decir la verdad. No era que él viniera muy feliz a decirles a los reyes, vean, le va a pasar algo malo. Pero Daniel no le temblaba ni se callaba su boca. Porque esa era su forma de vivir. A veces llegamos a la vida, hermanos, llegamos a los 40, 50 años y aún no sabemos ni quiénes somos. No sabemos ni cuál es nuestro camino, cuál es nuestro rumbo, no sabemos ni cuál es nuestra dirección. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a tomar una determinación en nuestra vida. He aquí usted la determinación de vida de Daniel. Ser un hombre de Dios, y con eso acabó. Punto. Eso fue todo. Versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. 120, de los 120, 3 eran mejores que esos 120. ¿Y uno era quién? Daniel. Y vea usted, no acaba a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjuiciado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y aquí empieza nuestra situación compleja. Un plan para culpar a Daniel, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted está creciendo, cuando la gracia del Señor va con usted y usted va bien y va por aquí, va por allá, siempre va a haber personas o personajes que no están de acuerdo en que usted crezca. Siempre van a haber personajes que quieren que talarle un hueco ahí para que usted llegue y caiga. Usted quiere ir corriendo rápido porque está avanzando y ¡pum! Se cae. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un estorbo. Así es Satanás. Satanás no quiere que crezcamos. Y yo quiero que ustedes entiendan que aunque esto es algo muy superficial porque es material, a Daniel seguro ni siquiera le interesaba, ya estaba desgastado su vida, había entregado mucho de su vida a los reyes para servirles como para querer tener una función. Pero Darío, conociéndolo, vio qué clase de persona era Daniel. Halló gracia. Usted nunca ha visto esas personas que hallan gracia delante de la gente. Que dice, pero ¿por qué todo el mundo lo quiere? ¿Por qué todo el mundo lo aprecia? ¿Por qué se lleva tan bien con todo el mundo? Es que cuesta que le caiga mal a alguien. ¿Por qué? Porque esas personas son originales, son personas así como son, genuinas. Aman y aman ser amados, se entregan con todo. Daniel era así, tranquilo, era sereno, él solamente se expresaba de Dios, hablaba de Dios. Yo me imagino una conversación entre Darío y Daniel, y seguramente por todo lo que vemos más adelante, las conversaciones eran de Dios.
Dígame, cuando nosotros hablamos, ¿cuál es nuestro centro de nuestra conversación? Muchos temas hay a veces que discutir, pero cuando somos esas personas que cualquier tema decimos, pero Dios decía, siempre sacamos a Dios en nuestra ecuación, muestra qué clase de persona somos. No porque seamos malos o buenos, no, es porque estamos llenos del pensamiento, del conocimiento de la palabra. Porque siempre que Dios abunda en nuestra boca, porque estamos pensando en Él, porque lo tenemos presente. Y por todo lo que Darío dice más adelante, me queda claro que la conversación entre Daniel y Darío, de alguna u otra manera, siempre rondaba al Padre Celestial. Y la situación empeora porque dice, pero Daniel mismo era superior, versículo 4. Entonces los gobernadores y sápatras buscaban ocasión para causa de Daniel en la relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falla, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado. Y esa es la parte clave que sí me interesa de este texto, hermanos. Ningún vicio. Daniel no tenía ningún vicio. Y ustedes saben que estamos hablando de Babilonia. Babilonia habían cantidades de vicio. Aquí empezó la medicina en muchos parámetros. Si usted va a la historia de la medicina, se da cuenta que desde los medos venía esta implementaciones que comenzaron poco a poco a dar evolución a esta parte científica que utilizamos hoy en día. En Mesopotamia, este es Babilonia. Aquí se habían fabricado medicamentos y drogas a montones. Había muchos. Y habían drogas para sus procesos espirituales. Eso me recuerda mucho a estas creencias de hoy en día que fuman marihuana para poder conectarse con Dios. Lo mismo hacían los babilonios en sus dioses extraños. Tenían muchos, por cierto. Dice Daniel que no tenía ningún vicio. De esto se dice Daniel. E incluso, no solo eso, no había falla. Ellos buscaron si podían tentarle a través del dinero a ver si había un soborno. No se pudo. Si por mujer tampoco se podía, como si iba por ser eunuco. Vicios no tenía. Cuando uno es un hombre o una mujer que cumple con el parámetro que Dios nos solicita, nos volvemos implacables. No hay manera de que nos puedan herir. No que no nos va a doler lo que nos hagan, no que no nos va a afectar sentimental, no, herir realmente para destruirnos. ¿Saben eso? Yo veo esto y digo, quiero ser como Daniel. Yo no he llegado a esa medida, sinceramente, me falta. Sí, es definitivo. Pero quiero ser como él. Quiero ser impecable. Entonces, todo esto que sucede, para yo resumirle, ya en casa usted puede seguir leyendo el texto, es precioso. Va a llevar a estos sápatras y gobernadores, líderes de toda la provincia de Babilonia, a formar un edicto que va a ser puntual. Y van a ir al rey Darío y lo van a ensalzar. Oh, rey, salve. Ven para acá, hombre, mira, te vamos a decir algo que hemos dado cuenta de que tú eres tan grande que todo mundo debería proclamar en un día, adorarte y glorificar a usted porque usted es el rey. Claro, Darío era un rey pagano y sentía esa ansiedad que cayó también en el mismo Nabucodonosor, capítulo 2, armándose una estatua para que lo adoraran a él, ¿se acuerdan? Que teníamos el problema del horno con Ananías, Misael y Azarías. Ahora aquí sucede la misma metodología. Es que el diablo no cambia su forma de trabajar, hermano. El diablo sabe cómo golpear nuestra puerta. Mira, le golpeó la puerta. No, drogas no. Mujeres, no. Dinero, no. Hombres, no. Codicia, no. Envidia, no, de alguna. Pero él se va a dar a la tarea de fastidiar nuestra vida a través de su influencia abominable de la cual está cundida este mundo para hacernos caer. Cuando usted ve eso, el diablo no cambia, hermanos. El diablo sabe por viejo y no por diablo. Y es un dicho verídico. Él ha estado aquí desde hace mucho más que nosotros y nos ha visto crecer y evolucionar. ¡Wow! Y todas se las sabe sobre nosotros. Y siempre va a estar anuente
a poner lo que nos gusta adelante. Siempre. Entonces, a Darío se le fue engañado y Darío cometió un gran error. Yo estoy resumiendo para ustedes esta historia por el tiempo. Dice que Darío entregó su sello y lo puso sobre el edicto que ellos le colocaron para este día de la fiesta, porque ellos sabían algo que Darío no. ¿Y era qué? Que la ley que regía a Daniel a través de Jehová Dios le impedía ¿qué? Hincarse o doblegarse o exaltar a otro Dios. Ay, pero si ellos fueran tan estudiosos, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Casos pasados. ¿Qué pasó con Anías, Misael y Azarías? ¿Por qué fueron entregados a un horno de fuego? Por el mismo punto. Y ellos sabían que él también caería. Solo que lástima que no se recordaron cómo terminó esa historia, ¿verdad? Porque tal vez se hubieran evitado también el sufrimiento en esto. Entonces, ha de suceder algo. Versículo 10. Cuando Daniel supo, vea lo que dice ahí, cuando Daniel entiende el malévolo plan que ellos traman, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué cambió aquí? Para Daniel, cuando Daniel se enteró del edicto, para cuando Daniel sucedió todo esto, ¿qué cambió aquí, hermanos? ¿Que le va a pasar algo malo si usted sigue? Nada, simplemente nada. Para Daniel eso es ¿qué? Un estorbo más que tengo que brincar. Es interesante, porque yo les diría a ustedes, cualquiera de nosotros que supiera que está en riesgo nuestra vida, nos daría miedo hacer las cosas. Sinceramente, todos aguardamos nuestra vida. Pero cuando somos hombres y mujeres que sabemos que hay algo más valioso que nuestra vida misma, nos pasa lo que dijo Pablo, la tomamos en poco. No es que seamos irresponsables, no, hay que cuidarse su cuerpo, hay que ser una persona consistente, cuidar a la familia y estar ahí. Pero cuando se trata entre lo humanamente débil o lo poderosamente de Dios, ¿qué es lo que elegimos? O algunas personas dicen, bueno, Daniel ya sabía que tenía más de 80 años, ya no le importaba de perder su vida. Él sabía cuál era la forma en la que estos medos iban a asesinarle si lo encontraban haciendo lo que él hacía. Porque a diferencia de los babilonios, que su forma de torturar gente era metiéndolos en un horno, los medos lo ponían en una fosa con leones. Yo quiero que entiendan ustedes un poco sobre este hecho, para que entiendan lo que en la mente de Daniel había. Un foso de leones no es como nos ponen a veces en las películas, ¿verdad? Como un pocito y habían 4 leoncillos ahí abajo. No. Esto era un lugar donde metían el montón de leones. ¿Ustedes saben por qué Babilonia, uno de sus símbolos eran los leones? Porque eran animales que estaban en esas tierras. Había muchos. Y cazar un león para ellos era algo grandioso. Entonces, los medos cuando vinieron no estaban anuentes a estas más cosas y hicieron cavernas para meter a reyes, a príncipes y a todos aquellos de Babilonia que eran rebeldes y los tiraban ante los leones ahí adentro. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta. ¿Ha ido usted alguna vez al Simón Bolívar en el tiempo de antes o algún zoológico en algún lado y ha visto un león? Yo recuerdo cuando yo veía a un león ahí en Simón Bolívar, que siempre llegaba tarde, pero bueno, ahí llegaba, ya estaba dormido, pero una vez lo encontré de pie y el bendito león levantó su garra y la puso así en la jaula. Yo recuerdo que la pata de ese león me cubría mi cara. Y ese león está desnutrido ahí, todo tirado en el Simón Bolívar. Y dicen que estos medos acostumbraban a tener a los leones ahí y a darles muy poca comida para que se mantuvieran siempre ansiosos y desesperados. Y el león es un animal que tiene un instinto natural fuerte.
Ellos donde ya huelen sangre se desesperan y atacan, les pasan como los tiburones. Y fuera que es que usted va a morir instantáneamente. Pero ustedes saben qué es ver sus miembros arrancados uno por uno, destrozados, desangrarse, porque los sentidos van apagándose de la misma manera en que van siendo colocados desde que está en el vientre. Así que se va la vista, se va el olfato, se va el gusto, se va la vista, se va el olfato y después el oído. Así que usted muriendo puede escuchar cómo los leones todavía carruscan ahí sus manos y sus huesos. Es tortura. De eso se trata, tortura. Pero dice que Daniel no. Daniel agarró, entró a su cuarto y dice que ¿qué? Abrió la puerta que tenía para ver en dirección a Jerusalén. No lo podía ver, pero él sabía que ahí estaba la dirección de Jerusalén. Y como sabía que en Jerusalén estaba las ruinas del templo de Dios y ahí era el lugar en el que ellos adoraban, él oró ese día como todos sus días. Imagínense a usted y a mí que no nos amenazan de muerte, nos cuesta doblar las rodillas para orarle a Dios. Y a Daniel con amenaza de muerte dijo, oye, hasta le echo una extra si puedo. 3 veces adoró y oró a Dios desde esa ventana. Y me imagino yo sus zapatos, toda esa gente ahí detrás viendo por dónde. Y claro, con la ventana no necesitaba ni siquiera infiltrarse en su cuarto. Ahí estaba. La evidencia era clara. Todos podían verlo. Y Daniel decía, mírenme, aquí sigo orando y adorando a mi Dios. Me encanta porque Isaías habla sobre ese aspecto de la confianza de la vida. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Vamos a Isaías 41 rápidamente, no quiero hacerlos perder demasiado tiempo, pero vean cómo el ánimo de la mente de Daniel podía estar basada en aquellos aspectos que eran conocidos para él por el profeta Isaías. Isaías capítulo 41. Versículo 10 al 13 dice así rápidamente para ustedes. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es aquellos que te han de hacer la. ¿Sabía esto Daniel o no lo sabía? Claro, porque lo vamos a ver más adelante orándole a Dios. Diciéndole, Señor, ¿por qué no se ha cumplido la profecía de Isaías? A los 70 años íbamos a ser liberados. Lo sabía. Él conocía muy bien al profeta Isaías y sus escritos. Así que en las canas de este hombre no había temor alguno. Nunca lo hubo de joven. Y no había manera de por qué desconfiar aún ya de viejo. Es entregado entonces Daniel a estos hombres para que sea puesto pues ante la demanda, aunque el rey Darío al darse cuenta de esto no lo quiera hacer. Pero adivinen, como él había sellado un edicto medo-persa, no se podía negar y ni aún el mismo rey podía ir en contra de la ley meda. Y la ley decía que por haber sido sellado un edicto, había sido sellado. Listo. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y listo. Se acabó la historia. A Daniel lo echaron al foso de los leones y se acabó. Claro que no. Dice así versículo 19, y el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue
apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Así que imagínense cómo suena esto. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de estos leones? Porque dice que Darío estaba triste. ¿Y sabe por qué Darío estaba triste? Porque Darío quería a Daniel. Daniel había hallado gracia delante de Darío. Y no hay cosa más dura que usted saber que alguien no es culpable y aún así tener que sentenciarlo. ¿Cómo es eso? Porque la presión del error de lo que había hecho tenía que ser ¿qué? Pagado. ¿Y quién era el que iba a pagar esa situación? Daniel. Pero para honra y gloria de Dios sucede lo que sucede. Entonces Daniel, versículo 21, respondió al rey: oh rey, vive para siempre. No hay rencor en el corazón de Daniel. ¿Ven? Darío lo puso en ese predicamento, nunca se fijó en lo que firmó. ¿Y qué pasó? Pero él le dice: vive, oh rey. Daniel sabe que aquí el problema no es Darío. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado. Qué lindo es eso, ¿no? Si aquí es donde yo me quiero quedar. Todo lo demás está precioso. Pero yo quiero que ustedes vean esa frase de Daniel, donde dice: ante él fui hallado inocente. Si hoy Jesucristo viniera y comenzaran a sonar esas trompetas que retumbaría este mundo entero, y viéramos su magna presencia, esto destellara y nosotros pudiéramos apreciar su venida tangible y su poder, y nuestros ojos fueran abiertos para ver ángeles y demonios en el mundo existente y todo lo que es oculto pudiera ser hoy visto en este momento, ¿cómo seríamos delante de Dios hoy? ¿Hallados culpables o inocentes? Y hay una gran pregunta, hermano. ¿Culpables o inocentes? Tenemos que trabajar todos los días, mis queridos amigos. Todos los días. Como decía Pablo, no es que yo lo haya logrado, pero aún así que yo golpeo mi cuerpo, lo someto y lo hago mi esclavo. No se vaya a dar usted chilillazos, no. Sino que someta su carne a la voluntad divina y no carnal. Para que nosotros, al igual que Daniel, seamos hallados inocentes. Y continúa diciendo: y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mis amados hermanos, solamente hay que confiar en Dios. Hay que ser obediente a Dios. Nuestra fe nos lleva a obedecer. No es que simplemente nuestra fe dice: ay, sí, yo creo en Dios. No, nuestra fe nos lleva a decir: sé que existe un Dios y debo de obedecer a ese Dios. Me guste o no me guste, yo debo de obedecer a este Dios. Me haga más difícil o más fácil la vida, yo debo de obedecer a este Dios, porque este es el único y verdadero Dios del universo. Y el momento en el que este mundo se acabe, de quien yo debo de sentirme completamente en paz y en inocencia, es delante de Él. Y solo hay un camino para que nosotros podamos hallar esa gracia de parte de nuestro Creador, y es Cristo Jesús. No hay otro, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Solo eso. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 2, versículo del 6 al 8. Y hay algo que usted y yo tenemos que entender, porque a veces nosotros no somos coherentes en estos detalles que la palabra del Señor nos arroja, nos coloca. Siempre vemos a Dios como ese Dios de amor y paz, que lo es y que no es variable.
Pero también debemos de saber que Dios es un juez justo y declara inocente o culpable a todo aquel que está por delante. Dice en el capítulo 2 de Romanos, versículos 6 y 7, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en el hacer. Perdón, a los que perseveraron en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el mismo relato de Daniel nos dice que esto es verdad. Versículo 25 de Daniel capítulo 6. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sean multiplicadas. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio del reino y todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Sí, yo sé que ustedes saben que los zápatas fueron arrojados al foso en vez de Daniel después, y se los comieron, alimentaron más a los leones. Pero lo que más me gusta de este texto no es que a ellos les haya ido mal, porque bien se lo tenían ganado, sino es que a través de nuestra vida obediente a Dios, no solo somos hallados libres, no solo somos hallados justificados delante de la presencia de Jesús, sino que la gente aprende a conocer a Dios. La gente va a glorificar a Dios a través de nuestra vida. La gente va a hablar bien de Dios a través de nuestra vida. La gente se va a enamorar y va a querer servir al mismo Dios que servimos nosotros si les demostramos lo maravilloso y grande que Él es en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Es la última pregunta que les hago en este tiempo. ¿Estamos dispuestos a querer ser hombres y mujeres más como Daniel, menos a veces como nosotros mismos, y a querer glorificar a nuestro Dios con nuestra vida y nuestra devoción, para que muchos aprendan y sepan que Él realmente existe? Esa es la comisión. Que Dios les bendiga. Escucha, oh Señor, mi alma canta, un canto de loor, desde mi corazón, mas con mis palabras no puedo decir cuán grande eres tú. Así que mi Señor, escucha mi oración desde mi corazón.